Binoff, que está en línea. Nico, ¿cómo te va? Luciano Fernández te saluda. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, todo bien por aquí. Bueno, contanos un poquito cómo anda el tiempo en Buenos Aires. Bueno, el tiempo en Buenos Aires está fresco, pero no tan fresco. Hoy tuvimos un día lindo con sol y parece que por lo menos ahora el invierno está un poquito más benévolo, ¿no? Sí, sí, acá tenemos mañanas muy frías y y tardes de calor. Así que Mira, estamos transformándonos, yo digo, en un desierto en cualquier momento. Eh, claro, los el, cambios climáticos. sí, el tema que tenés para contarnos tiene que ver con el contexto de tasas de interés local e internacional, con lo cual, digamos, también le puedes dar un pantallazo a los oyentes de cómo estamos, ¿no? Claro, porque es muy importante entender el concepto de tasas de interés, que no es ni más ni menos que el costo del dinero. Ujú. Entonces, si yo quiero saber a cuánto puedo invertir mis ahorros en este momento, o cuánto me cobran para sacar un préstamo, todas esas cosas tienen que ver con entender un poco el concepto de tasa de interés, que más allá de lo teórico es importante hacer hincapié en lo práctico, ¿no? Y saber en este momento cómo estamos en términos de tasas, ¿no? Ujú. Y parece que tener en cuenta, en primer lugar, que la inflación es algo determinante, por lo menos en nuestro país. En la Argentina, con una inflación que va a estar un poco lejos del proyectado por el Banco Central del 17% anual y más cerca por ahí el 22, 23, hasta un poquito más, en estos momentos las tasas de interés de referencia que se toman podrían ser las de las LEVAX, que están en un 26,5% anual en pesos, ¿no? Ujú. 26,5% anual en pesos. Con lo cual, podríamos decir que estamos a una tasa de rentabilidad real del 1 o 2% anual, ¿no? Que Ujú. puede parecer muy poco, pero en Estados Unidos, si queremos hablar del contexto de tasas internacional, sabemos que la inflación anual está en el torno del 1 y pico por ciento. Mirá qué diferencia, ¿no? Del 20 y pico que tenemos nosotros al 1% Ujú. y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es en todo caso lo que se toma como referencia, están en el 2,3, 2,4% anual. O sea que allá también la tasa de rentabilidad real es del 1 y pico por ciento para inversiones de bajo riesgo, Ujú. ¿no? Lo que cambian son las medidas, digamos, ¿no? Del 20 y pico por ciento al 1%, bueno, hay mucha diferencia. Ahora, fíjate que, por ejemplo, en Europa, el viejo continente, tienen un problema totalmente inverso al nuestro. En estos momentos el euro se estuvo apreciando mucho con respecto al dólar, ¿no? Se estuvo fortaleciendo Sí. hasta niveles de casi 1,18, 1,19, cerca del 1,20, y algunos analistas lo ven ya en 1,30 con respecto al dólar, ¿no? O sea que un dólar con 30 equivale a un euro. Eso es una Ujú. apreciación del euro y una depreciación del dólar con respecto al euro. Y lo que se está viendo en Europa es que nuevamente vienen los fantasmas de la deflación, que es algo que no es para nada deseado tampoco, y es lo contrario a la Argentina, ¿no? Una Ujú. deflación sería una caída en el nivel de precios, o que los precios se van manteniendo en el mismo nivel durante mucho tiempo, y eso tampoco es bueno para la economía. Claro. Entonces, en un contexto de tasa de intereses, en donde la inflación hay que tenerla en cuenta, se podría decir que de alguna manera en algunos continentes se ven de alguna manera una falta de inflación o una escasez de inflación o una deflación, que sería lo contrario, cuando en otros continentes como el nuestro, y podemos pensar en Venezuela, podemos pensar en Brasil, que si bien la inflación estuvo bajando, también sigue siendo alta, ¿no? En el continente americano, estoy diciendo, hay un exceso de inflación. Lo ideal sería que estén balanceadas las cosas, ¿no? Que puedan tener en Europa una inflación sana, digamos, entre el 5 o 7% anual, y nosotros también lo mismo. Ojalá que en algún momento lleguemos a eso, porque eso va a hacer que la economía también sea mucho más predecible y uno pueda tomar préstamos o pueda colocar a tasas que estén más cercanas a los niveles razonables, ¿no? Una economía anda bien y buena cuando es predecible, ¿no? Ujú. Bien. ¿Qué supones que puede cambiar de acá a fin de año con respecto a tasas en la Argentina? ¿Es predecible eso o no? Sí, bueno, mira, yo veo que este gobierno está decidido a bajar la inflación, lo cual me parece una medida que desde el punto de vista político parece inteligente. Después hay que ver desde el punto de vista económico si eso, el costo de bajar la inflación rápido y con las
con los tiempos que necesita la política son muy altos o no. Pero fíjate que yo, a mí entender el razonamiento del gobierno es, si la economía crece y puede hacer que el PBI crezca 3, 4 o hasta 5%, cuando llegue el momento de ir a las urnas, la gente va a decir, sí, la economía crece, pero los precios siguen subiendo y con la inflación no se puede hacer nada, que en parte también es verdad, ¿no? Y puede recibir un voto castigo el gobierno. Estoy hablando más que nada no tanto de las PASO de ahora, sino pensando más en octubre, digamos, y también lo que puede ser dentro de 2 años las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces la gente dice que la economía crece, pero que la inflación no para y puede recibir un voto castigo. En cambio, si baja la inflación este gobierno, que parece que está decidido a hacer, en su momento, cuando haya que ir a las urnas, el gobierno lo que piensa, y quizás tiene razón en eso, es que la gente va a decir, bueno, ahora que se bajó la inflación, por más que la economía no esté creciendo, o esté entrando, o esté en una recesión, bueno, ahora vamos por el crecimiento, ya bajamos la inflación, ahora vamos por el crecimiento, ¿no? Y eso le puede traer muchos réditos políticos al gobierno. El tema es, hay que ver si la economía aguanta eso, y también qué pasa con los niveles de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Suponete que vos estás por tomar un préstamo hipotecario, ¿te conviene esperar o no? Bueno, depende de la tasa. Siempre los préstamos tienen que ver con lo que estamos hablando, que es la tasa. Yo siempre digo que cuando es una tasa subsidiada, si yo puedo acceder a un préstamo de primer vivienda o alguno de los planes promocionales que lanza el Banco Nación o el Banco Ciudad acá en la capital, o imagino que también los bancos provinciales, bueno, ahí la cosa cambia porque son tasas subsidiadas en donde generalmente se mantienen a un nivel más bajo que la inflación y terminan siendo un buen negocio para el tomador. Ahora, si estamos hablando de un préstamo en un banco privado, con tasas que quizás ajusten demasiado por la inflación y que también tengan un spread, o sea, un diferencial más alto que la inflación, ahí la cosa se puede complicar porque la cuota, como están viendo mucha gente que tomó préstamos, no solo hipotecarios, sino también préstamos automotrices, la cuota está aumentando a niveles bastante fuertes, ¿no? Y eso la gente lo siente en el bolsillo de cada mes. Por eso, ¿pero vos esperarías a que pasen las elecciones como para tener un panorama más claro o no? Sí, siempre es conveniente que pasen las elecciones. De todas maneras, no sé, yo no soy analista político, pero a mí me parece que incluso un triunfo de Cristina, o sea, del kirchnerismo en la provincia, no cambiaría mucho las cosas, porque una cosa es el resultado ahora y otro es el resultado cuando se vaya a las elecciones dentro de 2 meses, ¿no? Uh-huh. Bien. Nicolás, ¿los cursos cómo van? Bueno, muy bien. Este lunes 7 de agosto comienzan la nueva camada de cursos de finanzas personales para principiantes, de primeros pasos en el mercado, así que estamos recibiendo inscripciones y con un descuento interesante del 20% para todos aquellos que quieran cursar desde cualquier lugar del país. Uh-huh. Buenísimo. Todo en www.nicolaslitvinov.net o estudinero.net. Exactamente, en estudinero.net está la información de los cursos, en nicolaslivinov.net están notas que voy publicando todas las semanas con algunos reportajes y también material adicional que puede servir para la toma de decisiones en las finanzas personales y en las inversiones. Abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes, que sigan bien. El licenciado Nicolás Litvinov charlaba con nosotros unos minutitos. Ahora, las noticias del servicio informativo.